¿Cómo le va la banda del Círculo Futbolero? Sean bienvenidos a otro video. Tengo miedo con este video que vamos a grabar a continuación. Preparen la motosierra porque vamos a talar todos esos troncos que hemos visto vistiendo la camiseta del más grande de Colombia. Los jugadores, como dirían en Argentina, falopa, el 11 falopa, jugadores petardos, jugadores troncos que vistieron la camiseta del más grande de Colombia, el Club Atlético Nacional. Vamos a empezar por este muchacho traído de Nacional, pero del Nacional chico, no del Nacional de Uruguay, que es otro equipo grande, sino del Nacional chico, del Nacional de Paraguay. Hay muchos equipos que se llaman Nacional, pero allá en Paraguay hay uno. Alguna vez ese equipo llegó a una final de Libertadores, en lo que fue, yo creo que la final de Libertadores más aburrida de la historia, que enfrentó a San Lorenzo. San Lorenzo, que antes le decían el Club Atlético sin Libertadores de América, porque era uno de los denominados 5 grandes de Argentina, que todavía no tenía la Copa Libertadores en su haber. Este San Lorenzo se enfrentó a Nacional de Paraguay, un equipo chico que sabrá Dios cómo llegó a esa final, pero que llegaron, no se les puede quitar mérito por ser un equipo chico. De hecho es una hazaña muy grande para un equipo con un presupuesto tan reducido en comparación con el de sus rivales, llegar a una final de Copa Libertadores. Logro que no han alcanzado algunos por ahí que se quieren autodenominar grandes y nunca han jugado una final continental. Y de allá, de ese equipo del Nacional paraguayo, del Nacional chico, llegaba Kili González era un muy buen jugador de Argentina. ¿Cómo se llamaba? El Kili Rojas. Padre, dame piernas. Era el Kili Rojas, confundiéndolo con el Kili González, que era un buen jugador de Argentina. No, este era arquero. El Kili Rojas. Todo lo que le pateaban se le iba entre las piernas en los poquitos partidos que disputó con Nacional. Lo recuerdo en unas situaciones muy curiosas. Una vez en un partido contra Águilas en Río Negro, patea un jugador de Águilas desde la mierda. El balón se va altísimo. Eso iba a ser un gol, pero en un arco de rugby. Y el Kili Rojas se estira y tremenda voladora. Y el balón iba lejísimos. Yo creo que lo sacó del estadio y terminó ese balón en la autopista Medellín-Bogotá. De igual manera, el Kili Rojas se lanzó como Superman, como si fuese a atajarlo. Era bastante gracioso ese arquero. Hacía unas locuras en los poquitos minutos que disputó. Se le recuerda por esa voladora. Difícil bajar peso, la pelota la tiene Pineda. El centro, pelota con caída, se levanta Ramos, como decía bien nuestro comentarista. En arco de rugby. Y se le recuerda por empujar a Álvaro Montero de Millonarios en un partido, en un clásico contra Millonarios. Empujó a Álvaro Montero. Y eso es lo que recordamos del Kili Rojas. Luego de eso, se marchó, volvió a Nacional de Paraguay, creo que en este momento todavía está en ese equipo. Es el arquero más random, más falopa, el arquero más X que ha podido llegar a Nacional. Y yo por eso lo doy en la titular de este 11, el 11 de los más troncos, de los más petardos de Atlético Nacional, por lo menos los que yo he visto. Vamos ahora con el lateral derecho, de la tierra del Yogo Bonito. Jugó en Boca, este señor jugó en Boca. Tenía una hoja de vida intachable, jugando en equipos grandes. Había tenido su paso por Europa y llegó a Nacional para jubilarse. Llegó a Nacional acabado y se llama Bahiano. Bahiano, Dios mío. Vamos a tener pesadillas con este 11 toda la semana porque jugadores horribles que llegaron a Atlético Nacional. Bahiano, que era bueno, tuvo una buena carrera, pero llegó a Nacional totalmente acabado. Era brasileño y lateral derecho. Esperabas que llegara Cafú. No era capaz ni de levantar la pelota ya. Se esperaba que hiciera goles de tiro libre, que mandara unos centros así como los que mandaba Dani Alves. No, este señor estaba totalmente terminado cuando llegó a vestir la casaca verde. Nuestro lateral derecho, Bahiano. Vamos con la saga central, los dos centrales más troncos que ha tenido Nacional, y es difícil escoger entre tantos troncos que han pasado por esta hermosa institución. Los Mosquera, Tolima, como siempre, metiéndole paquetes a Nacional. Los Walter Moreno, los Bernardo Espinosa. Bueno, hay muchos que se quedan por fuera. Seguramente ustedes recordarán muchos más. Pero vamos a ubicar ahí por la derecha a un señor que parecía que lo traían de la NBA o de la NFL. Se llamaba Roderick Miller. Y no venía de los Lakers, ni de los Yankees, ni de los Medias Rojas, no. Jugador de fútbol panameño. Venía de la selección Panamá. Roderick Miller vino a integrar la defensa de Nacional. No se le veía interesante, un jugador que medía aproximadamente 1,90 m. Se esperaba un central con ese porte alto, moreno de 1,90 m, que tuviera juego aéreo,
Mejor dicho, esperábamos una muralla en la defensa y que cabeceara todo lo que llegara por el aire, y este señor no aportó absolutamente nada. Roderick Miller, en este momento creo que está jugando en la Premier, pero en la Premier de Kazajistán o de Azerbaiyán o de un país de esos, por allá, una liga desconocida. Allá está Roderick Miller, que alguna vez llegó a integrar la saga defensiva de Atlético Nacional. Para el técnico, ¿por qué juega Cristian Zapata en Atlético Nacional? Teniendo en cuenta inclusive que hasta se ve el error ahí de no poder referenciar a Luciano Ponzi. No juega porque, como cualquier jugador de la plantilla, está disponible, trabaja en la semana, se toman consideraciones de todo tipo, desde lo físico, técnico, táctico, el rival, el escenario, todo eso se trata de tener en cuenta y se escoge lo que uno considera que está mejor, evidentemente, para enfrentar al rival. Por esa razón jugó el día de hoy y creo que, como cualquier ser humano, puede haber cometido errores, como cualquier jugador de los 22 que están en cancha, incluyendo el rival, pero también acertó en muchas cosas. Vamos con el central con perfil izquierdo. En esa ubicación vamos a poner a Cristian Zapata, nuestro amigo Cristian Zapata. Hasta hace poco lo vi, creo que en el Bucaramanga, no sé, creo que está sin equipo en este momento. Cristian Zapata es otro jugador de muy buena carrera, fue muy bueno. Yo vi la carrera de Cristian Zapata desde que se mostró en esa selección juvenil sub-20, tremendo central, de perfil zurdo, con buena salida, con cierres oportunos, buen juego aéreo, con liderazgo en la defensa, jugador muy ordenado. Pero cuando llegó a Nacional ya todo eso había desaparecido. Es un jugador completamente acabado, que no era capaz ni de parar el balón, que no era capaz ni de entregar el balón a 1 metro, teniendo un compañero a 1 metro erraba el pase, o se lo tiraban a él y no controlaba un simple pase corto que venía suave, se le pasaba por debajo del zapato, la paraba mal y se la dejaba al rival. Tantos bloopers nos brindó, y le brindó sobre todo a los rivales, este señor Cristian Zapata. Ese será nuestro central por la izquierda. Entonces ya tenemos al Kili Rojas en el arco, Bayano, Miller, Cristian Zapata, y ahora vamos con el lateral izquierdo. Este caso es el de un jugador que no le dio para vestir la camiseta de Nacional. Hay jugadores de equipos chicos, hay jugadores de equipos grandes, y hay jugadores que, a pesar de que han pasado por equipos grandes, la presión de aquí de Nacional se los come. Pero en el caso de Cristian Blanco, él es canterano de Nacional, si no estoy mal, de Río Negro, que todos esperaban que despegara como esos aviones allá en Río Negro, y no, este muchacho no le dio con la camiseta de Nacional. Ese va a ser nuestro lateral izquierdo, Cristian Blanco. No desbordaba, no cerraba un centro, no quitaba un balón, no enviaba un centro bueno. No se le dio nada interesante a Cristian Blanco. Ya tenemos toda la defensa conformada. Vamos ahora con la línea de volantes. En la línea de volantes defensivos pongamos un solo jugador, porque ¿para qué? Si este es el 11 falopa, el 11 más malo que se pueda conformar con los troncos que han pasado por Atlético Nacional, sobre todo en los últimos años. En esa línea de volantes vamos a ubicar al señor Álvarez Wallace. Álvarez Wallace lo trajeron de uruguayo. Se esperaba que con ese apellido Wallace, con el porte que tenía, un jugador de 1.80, decían que tenía muy buen pie, que sabía sacar al equipo y que fuera de eso tenía habilidades de marcaje. Sabía marcar, sabía pasar al ataque, era polifuncional. Así lo vendieron, así lo describieron. Venía del City, pero del City Torque de Uruguay. Y este Álvarez Wallace de uruguayo tomaba mate y le gustaba el asado. Álvarez Wallace, nada de garra, nos quedamos esperando esa garra charrúa en el medio campo de Nacional. Nos quedamos esperando ese supuesto buen pie que tenía, buena pegada, buenos pases. De eso no se vio absolutamente nada. Y ese es el peor volante de marca que he visto en Nacional. Se llama Álvarez Wallace. Este esquema de jugadores malos, de petardos, vamos a colocar 2 volantes ofensivos. Ya tenemos en nuestra primera línea a Álvarez Wallace, y en esa línea ofensiva, por la derecha, no, el de la derecha, ustedes no se lo imaginan, quizás ni lo conocen, quizás nunca lo han oído mencionar, porque tuvo un paso fugaz por Atlético Nacional. Es el jugador más random, les anticipo, que ha pasado por este glorioso y grande y amado club. Primero vamos con el de la izquierda. El de la izquierda, otro X, otro random, vino de la selección de Venezuela, la selección juvenil de Venezuela. Esa selección llegó hasta la final de la Copa del Mundo Juvenil, creo que de la sub-20, enfrentando a Inglaterra, y allí cayó derrotada. Uno de los volantes creativos de esa vinotinto juvenil se llamaba Ronaldo Lucena, y ese va a ser nuestro volante por la izquierda. Ronaldo Lucena, se llamaba Ronaldo. Volante de creación, zurdo. Imaginábamos un crack, era un jugador bajito, al menos imaginábamos algo parecido a lo que es ahora Soteldo. Creo que en Venezuela también se imaginaron que ese iba a ser un jugador de ese estilo. Pues cuando eso ya cuando eso sí estaba Soteldo jugando, claro. Creían que era un jugador de esas características, pero aquí no hizo absolutamente nada, no hizo nada este jugador, Ronaldo Lucena, que venía de ser subcampeón del mundo juvenil, siendo el volante de creación zurdo que se llamaba Ronaldo, y de Ronaldo no tenían nada. Ahora sí, el volante por la derecha. Los reto a que encuentren una foto de este señor con la camiseta de Nacional. Es difícil hasta encontrar fotos, porque es un tipo que no me explico Nacional cómo habrá hecho ese negocio
Es un tipo que habían sacado prácticamente del retiro. En algo que leí por ahí, decían que ya estaba dedicado a un rol administrativo en un equipo formativo de Brasil y que volvió a la profesional. Llevaba como 5 meses ya de haber parado su actividad como futbolista y volvió a la profesional, a Atlético Nacional. Increíble. Se llama Adriano Gerlin. Ese jugador Adriano, repito, los reto a que encuentren una foto de ese señor vistiendo la camiseta de Nacional. Yo tengo una, ni siquiera recuerdo de dónde la saqué, y está vistiendo el uniforme de entrenamiento, tiene la camiseta de entrenamiento, pero con la camiseta jugando es muy difícil encontrar una imagen, y yo creo que imposible encontrar una imagen de ese señor. Adriano, el jugador más random que jamás llegó a Atlético Nacional. Ese es el 10 que voy a poner en el 11 de lo peor que ha llegado a Nacional, porque ni jugaba, se mantenía lesionado y lo sacaron del retiro. Ya estaba prácticamente retirado y no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de traer a Adriano a Nacional. Entonces vamos, Kili Rojas en el arco, Bayano por la derecha, Miller y Cristian Zapata en la defensa. Por la izquierda Cristian Blanco, Álvarez Wallace como volante de primera línea, como volante defensivo. Lucena por la izquierda como volante ofensivo y por la derecha Adriano. Este Adriano también pasó por Europa, por el fútbol asiático, también jugó en equipos grandes como el Mineiro, como el Sao Paulo. Ya estaba retirado y Nacional lo sacó del retiro. Increíble. Vamos con nuestra delantera, los peores delanteros que he visto en Nacional. Vuelvo a enfatizar en que puede que hayan rendido en otros clubes, puede que sean buenos en otro lado y que no soportaron la presión de Nacional, o que fueron buenos alguna vez y llegaron ya para el retiro. Y por ejemplo el caso de Faber Gil, que es el que voy a ubicar como extremo derecho en este 11. Faber Gil le ha rendido en otros equipos, Faber Gil lo hace bien en este momento, creo que es en el Bucaramanga donde está. Cuando estaba en el Pereira también jugaba bien, tenía desborde, tenía desequilibrio, y aquí en Nacional intentaba desbordar, intentaba desequilibrar y siempre fracasaba. Difícil elegir ese puesto de extremo derecho entre Gustavo Torres, Reinaldo Lenis, bueno, otros jugadores que se nos quedan por fuera del 11 falopa de Atlético Nacional, pero yo voy a elegir a Faber Gil por las expectativas con las que llegó, y porque realmente nunca le dio, no le daba. Él lo intentaba, se le veía la frustración, quería que le dieran más minutos. Había gente que decía, pero es que falta que le den minutos, pero ¿qué más minutos le iban a dar si los minutos que le entregaban, las oportunidades que le ofrecían a este jugador eran desperdiciadas totalmente? No desbordaba, se enredaba él solo, no tiraba un centro bueno, no colaboraba en defensa. Fue un desastre Faber Gil en Atlético Nacional. Extremo izquierdo de Nacional. Vamos a colocar como extremo izquierdo a un muchacho llamado Carlos Rivas. Nacional lo trajo de la MLS, mostraban un video donde ese muchacho arrancaba desde mitad de cancha a toda velocidad, a toda potencia, gambeteaba al arquero y luego definía de la mejor manera. Eso aquí nunca se vio. Carlos Rivas, ese es el que voy a ubicar como extremo izquierdo. Alguna vez hizo un gol Carlos Rivas, le daba durísimo, pero le daba la mierda. Entonces no se terminaba haciendo nada. Una vez cobró un tiro libre en un clásico, yo estaba en Oriental, los hinchas de Nacional ofendidos, porque era un clásico que se iba perdiendo 2-0 con el Medellín, si no recuerdo mal, íbamos 2-0. Ya cuando estaba finalizando el clásico, tiro libre, y coge el balón Carlos Rivas, y la putería que tenía la hinchada verde, la rabia que tenía la hinchada verde, porque ese partido fue un desastre. La pone Carlos Rivas, tiro libre, creo que era ahí cerca de la media luna, le da un zurdazo durísimo que rebota en un defensor del Medellín y se mete al arco. 2-1, marcó el descuento. Alguna vez marcó gol en un clásico Carlos Rivas. Ese tiro libre iba directo a romper algún vidrio de alguna oficina del Obelisco, pero pegó en un defensor del Medellín, se desvió, descontó Nacional, clásico que terminó ganando el Deportivo Independiente Medellín 2-1. Y ahora vamos con el jugador que más rabias me pudo haber sacado a mí, el peor jugador que ha llegado a Nacional en mi opinión, porque le dieron muchos minutos y creo, si no estoy mal, solamente marcó un solo gol. Un gol marcó este delantero centro que llegaba de la poderosísima Liga Boliviana, y por eso yo insisto en que en Bolivia vos vas, pateas una lata que está en la calle y llega el Bolívar, el de Strongest, y te hacen un contrato como jugador profesional y te quieren nacionalizar para volverte jugador de la selección boliviana. Por eso yo no destaco tanto el triunfo de hace pocos días de la selección Colombia sobre la selección boliviana 3-0. La teníamos más fácil que cualquiera para clasificar al Mundial. Teníamos que ganarle a Bolivia, y a Bolivia se le gana con la selección de borrachos del barrio. Vas, jugás contra los bolivianos y les ganas, y terminan todos los borrachos del barrio en algún equipo boliviano como jugadores profesionales. Chico da Costa, escuchen ese nombre, Chico da Costa, brasileño. Si te llamas Chico da Costa y venís de Brasil, de la tierra de la samba, de la tierra del yogo bonito, tenés que ser un crack. Este no llegó absolutamente nada a Atlético Nacional, y lo triste es que en mercados de pases anteriores Nacional preguntaba y preguntaba por ese jugador, insistía por ese jugador,
y en Bolívar le decían a los directivos de Nacional que era un jugador caro y lo cobraban caro y Nacional no lo podía traer por cuestiones económicas, hasta que por fin se les dio la brillante contratación y creían que estaban trayendo a Adriano, que estaban trayendo a Ronaldo, no sé, a cualquier crack de esos brasileños, pero no, estaban trayendo a Chico da Costa de la Liga Boliviana, estaban rogando por Chico da Costa de la Liga Boliviana, lo terminaron trayendo y fue un fracaso total. El jugador extranjero cuando llega a Atlético Nacional tiene que marcar la diferencia sobre los jugadores que se puedan encontrar en el medio local, porque te están trayendo de otro país, tenés que rendir el doble y por ende la afición, por ende la hinchada, por ende todo el ámbito verdolaga le tiene que exigir el doble, porque es un jugador que lo están trayendo del extranjero. El jugador extranjero es caro y te están yendo a buscar afuera para que llegues a vestir estos colores, para que llegues a vestir estos colores tenés que marcar la diferencia enormemente, y ese no fue por supuesto el caso de Chico da Costa. Vamos a hacer una suplencia de este equipo, de este vergonzoso equipo de Atlético Nacional, y por aquí tenía jugadores que podemos tener en cuenta para esa suplencia. El arquero suplente de la Liga Boliviana, pero era argentino, lo nacionalizaron boliviano, como te digo, no sé, cualquier día Bolivia quería jugar un amistoso y se encontró con este muchacho y lo volvieron jugador profesional. Mentiras, él creo que venía del ascenso argentino, no era tan malo, tampoco era tan malo en ese entonces. Lo llevaron a Bolivia, hizo su carrera en Bolivia, se nacionalizó, se volvió el arquero de la selección boliviana, Nacional lo trajo y no duró, creo que solamente duró una temporada, terminó perdiendo el puesto como titular y no figuró, se fue sin pena ni gloria, se llamaba Leo Fernández. Ese sería el suplente del popular Kili Rojas. Leo Fernández, arquero suplente. Vamos con un central, entre tantos nombres que podemos tener, tantos centrales malos que han pasado por Atlético Nacional. Escojamos a Sergio Damián Santín, un jugador que creían que iba a rendir mucho en Nacional porque es el hijo del Bocha Santín, de uno de los jugadores referentes y uno de los jugadores destacados en la historia nacional. Este muchacho Sergio Damián Santín es el hijo de él, llegó, era un central, tenía buen porte, uruguayo, tenía buen juego aéreo, pero era lentísimo, cualquier jugador lo gambeteaba, lo podía gambetear hasta el Freddy Guarín cuando llegó a Millonarios, que ya ustedes se acordarán cómo estaba en ese entonces Freddy Guarín. Cualquier jugador le ganaba en velocidad, lo gambeteaba, era lentísimo, este uruguayo, al menos sabía ir arriba y al menos trataba de ponerle un poquito de garra, pero no le daba para estar en Nacional. Lo vamos a tener ahí en el banco de suplentes de este 11 decepcionante. Volante de primera línea, lo trajeron desde el País Vasco, desde España, jugó en el Athletic de Bilbao, creo que jugó también en la Real Sociedad. Hablamos de Gorka Lustondo. Llegó aquí a estar en la EPS durante creo que medio año que estuvo, se la pasó lesionado, jugó apenas un puñado de minutos y no mostró absolutamente nada. Lo que había demostrado es que estaba ya para retirarse, era otro más que estaba para jubilarse, otro que vino aquí acabado, terminado y que ya estaba listo para despedirse de la actividad deportiva. El que todos estaban esperando, volante de creación, no lo pongo de titular porque para mí fue peor el paso que tuvo Lucena o peor el paso que tuvo Adriano. Pancho Arrué, leyenda de leyendas entre los troncos de Atlético Nacional, se popularizó mucho entre la hinchada, lo volvieron prácticamente un meme, lo volvieron un mito, un cuento de terror de esos que pasó por la institución verdolaga. Pancho Arrué, un paquete chileno, pero lo pongo ahí porque hubo unos peores como Adriano, como Lucena, y porque hizo un gol en la Libertadores a Fluminense, a un combo que tenía Fluminense en ese entonces, y el señor Pancho Arrué les hizo un gol y un golazo, un gol muy bueno. Llega a la igualdad, Otro jugador random, otro desconocido, Oscar Franco, paraguayo. ¿Cuántos paraguayos malos han llegado a Nacional? Es increíble. ¿Cuántos paraguayos malos? Hágame el favor. Oscar Franco, Pablo Velázquez, Pablo Ceballos, Kili Rojas, y deben de haber más. No recuerdo más en este momento, pero estoy seguro que hay más. Han llegado unos paraguayos a Nacional que paquete, sinceramente. Leyenda de leyendas. Erró un gol increíble en plena Copa, era Copa Libertadores, si no estoy mal, con el arco a su disposición, con un arquero tirado en el piso, ya no podía hacer nada el arquero, un arquero ya derrotado, y este muchacho, Omar Duarte, no se le ocurrió una mejor idea que estrellar el balón en el palo, a 1 metro del arco. A cualquiera le puede pasar, le pasó en este último partido al Búfalo Morelos, el día de ayer en el clásico 3-3 ante Medellín también. Se lo perdió así, pero estaba más incómodo para definir el Búfalo Morelos. Este muchacho tenía el arco a disposición a 1 metro y le da al vertical, en plena Copa, en pleno torneo internacional, creo que era la Libertadores. Muy recordado por eso, Omar Duarte. Argentino, se llamaba Marcos Mondaini, fue destacado en el fútbol ecuatoriano, en el Emelec y en el Barcelona de Ecuador,
y creo que salió de las inferiores de Boca. Marcos Mondaini llegó a Nacional y no hizo nada. Recuerdo una vez que se armó un problema en el estadio en el ingreso. Sobre la hora les dio por prohibir el ingreso de menores de edad a las tribunas populares. Perdón, a las tribunas populares. Y yo iba con 2 menores de edad, entre los que íbamos a ver ese partido al estadio. Nos tocó entrar a Oriental, nos tocó hacer una fila eterna para poder ingresar con ellos a Tribuna Oriental en un partido ante Envigado. Nos demoramos casi que un tiempo entero en entrar, nos perdimos casi que todo el primer tiempo. No nos estábamos perdiendo de nada. Envigado le estaba ganando 1-0 a Nacional en el Atanasio. Por todos los problemas que hubo al ingreso y por el mal juego que estábamos viendo en la cancha del Atanasio, la tribuna estaba ardiendo, estaba a tope, en un ambiente con una calentura tremenda. Y calmó un poquito los ánimos el gol por allá, terminando el segundo tiempo, ya se iba a acabar el partido, el gol de Mondaini, y es lo único que recuerdo bueno que haya hecho Marcos Mondaini en su paso por Atlético Nacional. Y pongamos por último un delantero suplente. Nacional a veces comete unas equivocaciones increíbles, sobre todo con este tema de refuerzos, con este tema de contrataciones, y ya lo hace con más frecuencia. Llega mucho paquete a Nacional, llega más paquetes a Nacional que a TCC o a Servientrega o a una empresa de esas, de envíos. Y ya este paquete se lo habían metido a Junior, y no contentos con eso se lo metieron a Nacional, igual de costoso y con el mismo pésimo rendimiento. Estamos hablando del uruguayo Jonathan Alves. Jonathan Alves, ya habíamos visto cómo rindió en Junior, y se les ocurre que en Nacional sí iba a jugar mejor. Si no pudo con la camiseta del Junior, va a poder con la camiseta del Nacional, con el respeto de los hinchas del Junior, que yo sé que son muy tocados con su equipo, pero la presión que mete la hinchada de Nacional y los títulos y la grandeza que tiene esta camiseta es superior a la que puede vivir un jugador allá en Barranquilla. Y creyeron que iba a llegar Alves en su renacer futbolístico a destacarse con Atlético Nacional, cuando ya habíamos visto el pésimo rendimiento que tuvo en Junior. Bueno, banda, ese fue el 11, el peor 11, lo peor que he visto en Atlético Nacional. ¿A qué podríamos aspirar con ese equipo, con ese 11 y con esa suplencia que hicimos, con esas alternativas que sentamos ahí en el banco de suplentes por si obviamente todos salen mal, aunque peor no podría salir con esos titulares que dispondríamos en cancha? Se podría aspirar al descenso, creería yo, una campaña más mala que aquella no recuerdo si fue en el 2008 o 2009, no recuerdo exactamente, donde Nacional terminó penúltimo y el Medellín terminó último. Hubo un clásico que peleaban por no quedar en el último lugar. Ese clásico lo ganó Nacional 2-1 con un par de golazos, sobre todo el primero. Recuerdo ese golazo fue de Jairo Palomino y se lo hizo a Aldo Bobadilla, el mejor arquero que yo he visto en Independiente Medellín. El mejor arquero, no sé si de la historia. Eso ya había que discutirlo también con uno de los amigos de la otra vereda, pero que yo haya visto, es el mejor arquero que ha defendido el arco del Independiente Medellín, Aldo Bobadilla. Palomino le hizo un gol de lejísimos, un balonazo cruzado al ángulo. Le decían Superman a Bobadilla, le sacaban un trapo con Superman, con el cuerpo de Superman, la cara de Bobadilla, un gran arquero del paraguayo. Ellos sí tuvieron un paraguayo bueno, nosotros no contamos con esa suerte. En este equipo nos vamos al descenso y si por fin crean una tercera división, oficialmente que sea la tercera división, nos vamos a la tercera división, nos vamos a la B y nos vamos a la C y quebramos al equipo y toca refundarlo con otro nombre genérico, toca refundarlo como Nacional Asociación o Deportes Nacional o algo así, como le ha pasado a algunos equipos. Por ejemplo, al Parma de Italia le pasó que tuvo que refundarse, cambiar el nombre y empezar a ascender desde la división más baja del fútbol italiano. A eso podríamos aspirar nosotros con esta plantilla que armamos de troncos, con este paisaje que tiene más troncos que el Parque Arví. Y bueno, si ustedes recuerdan otros jugadores más malos que estos, por favor, háganmelo saber, colóquenlo en los comentarios. Y nos seguiremos viendo en otro video, ojalá más de recuerdos más agradables que este video que acabamos de hacer, con el que vamos a tener pesadillas toda la semana. Muchas gracias a la banda, recuerden darle al like, a la suscripción, recuerden apoyarme con este canal, estamos empezando desde cero, con todo el ánimo, con todo el esfuerzo, con todas las ganas, con las uñas, y a ustedes no les cuesta nada, un like, una suscripción, y estar pendientes de todo el análisis, los datos, las anécdotas que vamos a traer aquí al Círculo Futbolero. La rebuena, las mejores, todo el aguante es para ustedes. Muchas gracias.